¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y ahora para comenzar, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer un bancal de cultivo, pero con un material un poquito menos común de lo que he notado que hay en internet, y ese es claramente el que está en el título. Básicamente será con blocks de concreto, blocks para construcción. Uno, porque es el material que tenemos a la mano para este proyecto, y dos, para tratar de hacer este mismo proyecto con materiales alternativos que también podemos usar e implementar para este tipo de construcciones. Además de que nos dará múltiples ventajas, porque la principal ventaja que radica en las huertas con bancales es el drenaje de estos mismos, porque básicamente hay dos ventajas de este tipo de cultivos. Uno es que al ser ligeramente altos por encima del suelo nos van a ayudar a que pues sean más fáciles las labores de cultivo, más que nada para las hortalizas y para las personas que les cuesta un poquito agacharse. Además de que si tenemos una huerta pues vamos a estar agachados mucho tiempo. Esto nos ayuda a minimizar el estar tan a ras de suelo. Y la segunda ventaja es la del drenaje. Más que nada, como son altos, pues si tu suelo suele ser un poquito arcilloso o es un lugar donde hay muchísimas lluvias, va a ser mucho más fácil el drenaje, a diferencia de no tenerlos, porque obviamente si tenemos nuestros cultivos a ras de suelo, una lluvia muy intensa en un terreno muy arcilloso va a provocar que el agua se estanque y va a provocar asfixia en nuestras plantas. Esto ya va para otro tema, pero aquí lo central es de que esas son las ventajas que va a tener. Y como otra ventaja que va a tener con este tipo de material es que al ser muy porosos los tabiques, los blocks, van a mantener muy fresca la tierra que está en medio. Eso se traduce en una buena retención de agua en el mismo bancal. Obviamente al ser tan porosos, sin exagerar, básicamente no vamos a tener problemas con que se vaya a saturar de agua. Y también en comparación con otras alternativas, pues este block va a ayudarnos a que sea un poquito menos costoso el implementar este tipo de bancales. Además de que van a ser mucho más accesibles que otras propuestas, obviamente comparándolo con productos que tengamos meramente cercanos, más que nada en Latinoamérica, donde esto de las huertas no se han introducido productos tan industrializados como en el caso por ejemplo de Estados Unidos, donde ya se venden algunas placas que sí son una apuesta un poquito más accesible, es decir, más económica, pero que no tendría mucho sentido para nosotros tener que importarlas o algo por el estilo, así que no, para nada. Además de que los costos de envío serían muy altos, así que por acá se suelen usar los de cerámica, que son bastante costosos y que se pueden romper muy fácilmente, además de que no en cualquier lugar los podemos conseguir, y los de madera, que más que nada el problema con la madera pues es que es bastante costosa para lo que queremos hacer. Requeriremos tablas de 2 a 3 metros y muchísimas para la cantidad del tamaño que va a ser nuestro bancal. Así que para comenzar, viendo nuestro terreno, se suele recomendar que el lugar donde lo vayamos a poner debe ser plano o debe tener una ligera inclinación de unos 4 a 5 grados máximo, y esto se supone que es como para maximizar el drenaje, ayudar al drenaje. Pues la verdad yo te recomiendo que no tiene mucha insistencia. Lo mejor sí sería que fuera un poquito plano y tratar de minimizar esas pendientes. Así que si estamos en un terreno con una pendiente muy inclinada, pues la recomendación sería tratar de alinearlo lo más posible para después ya empezar a acomodar los blocks. Y esto no es nada complicado. Acá las recomendaciones siempre van a ser el ancho de los bancales, porque se supone que deberías de poder llegar al extremo opuesto sin hacer demasiado esfuerzo. Por eso se recomienda aproximadamente 1 metro como máximo, hasta 1.2. Pero como te digo, esto va a ser más que nada con cómo te vayas acomodando, pero tratando de seguir estas recomendaciones, porque si después vas a tener por el largo del bancal puedes llegar a afectarte el tener que moverte o tener que rodearlo para poder llegar al otro extremo. Así que sí, yo te recomiendo 1 metro como máximo, y lo largo pueden llegar a ser 3 o hasta 5 metros, igual depende de las facilidades que tengas, pero igual como máximo yo te recomendaría unos 5 a 6 metros. Para la altura del bancal esto sí será más que nada a tu criterio y a tu gusto, porque no tenemos máximos. De hecho podríamos llegar a hacerlo hasta de 1 metro, pero claramente acá las recomendaciones serán lo que te acomode. Yo únicamente colocaré 2 líneas de blocks que van a ser aproximadamente unos 30 centímetros de altura, lo cual me parece suficiente para las labores y para el drenaje. Obviamente no voy a tratar de usar ningún tipo de pegamento como para sujetar estos blocks, porque no tendrá mucho sentido, ya que cuando vayamos agregando poco a poco la tierra, esta no empujará tanto como para que llegue a provocar un problema de que se llegue a desbordar nuestra huerta. Así que tú tranquilo, no te preocupes. A partir de este punto, si queremos reforzarlo de alguna forma, podemos colocar algunas varillas para sujetar un poquito nuestros blocks, pero esto igual sería a tu preferencia. Yo me voy a abstener de colocar estas varillas, solamente lo voy a colocar así y ustedes verán cómo va a ir avanzando esta huerta. Ahora la parte que desde mi punto de vista es la más importante va a ser cómo vamos a rellenar este bancal. Y en un principio la recomendación es de que si por ejemplo tu suelo es de un jardín o algo por el estilo, en donde se puede encontrar plagado de muchísimas plantas que tal vez no sean de nuestro interés conservarlas, como puede ser césped o alguno un poco de maleza, pues la recomendación que yo les daría es quitarlo manualmente. Esta va a ser como que la tarea más complicada, porque si no queremos hacerlo, otra alternativa muy viable es que con algunas cajas de
cartón, las podemos colocar alrededor y dentro de todo el bancal, porque esta alternativa es súper creativa, ya que miren, el cartón es completamente degradable, biodegradable, básicamente viene de los árboles, viene de la celulosa de los árboles. Entonces con el tiempo y con el agua y además de los microorganismos que hay en el suelo, se va a ir degradando poco a poco, pero en un principio, al tapar por completo el pasto o bueno, las malezas que tengamos del sol, va a ayudar a que estas no se desarrollen porque van a estar buscando la luz solar, y al no tenerla pues solamente se van a etiolar. Pero además hay otro beneficio, y es que al estar rellenando nuestro bancal, todo el sustrato y la tierra que pongamos por encima hará una presión a la base de cartón y obviamente hacia las plantas, que va a impedir que se sigan desarrollando. Entonces es un muy buen método para tratar de eliminar o ya sea el césped o las malezas que tengamos. Yo, como no tengo esa alternativa, voy a hacerlo manualmente, así que voy a tratar de quitar lo más posible y obviamente tratar de hacer una pequeña removida a la tierra para que se mantenga un poquito floja, y ya después empezaremos a rellenarlo. Ojo con el pasto, porque bueno, algunos llegan a pasar por alto de que este es un tallo subterráneo, no es lo que se conoce como un rizoma, es un tallo subterráneo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, de que muchas de las raíces que parecen raíces para nosotros en realidad son tallos, así que si las dejamos en el suelo, lo único que va a pasar es que va a rebrotar este pasto y con mucho más fuerza. Así que la recomendación siempre será tratar de quitar todos los restos, quitarlos de esta parte, colocarlos en algún otro lugar, esperar que se sequen para compostarlos, y solamente así vamos a poder medianamente controlar el pasto, porque ya saben que es súper invasivo si tienes buenos nutrientes y suficiente agua, entonces cuidado con eso. Así que después de haber removido, ahora sí toca empezar a rellenar este bancal, y para comenzar, lo regular, lo que se suele hacer generalmente es colocar una base de restos orgánicos duros secos. Sí, suena demasiado complejo, es básicamente troncos o ramas de cualquier árbol que tengamos a nuestro alcance, excepto eucaliptos, esto hay que tenerlo en mente, y hay que usarlos como base porque van a ser una buena fuente de carbono orgánico cuando se vaya descomponiendo, pero lo principal es para favorecer el drenaje. Esto se suele recomendar bastante, se tiene buenos resultados, tampoco es como que vaya a cambiar demasiado, porque obviamente, como les decía, la altura es lo importante, entonces sí va a ayudar. Pero si no tienes esta alternativa, otra que podemos usar es tratar de usar cualquier resto orgánico que esté seco, como puede ser hojarasca. También las hojas de los pinos secos es una excelente alternativa, aunque si tienes la opción, como te decía, de ramitas de árboles, troncos no muy gruesos, obviamente si está muy grueso, pues lo recomendable sería triturarlo un poco y tratar de cortarlo un poco. Y básicamente con eso comenzamos. Aquí lo vamos a hacer ligeramente escalonado, vamos a poner un siguiente nivel, y el siguiente nivel ya son restos orgánicos de menor tamaño, de menor densidad. Estos son ya ramas un poquito más frescas, un poquito más delgadas, que nos vayan a funcionar para ya empezar a tapar todos los huecos que lleguen a quedar, para que después hagamos paso a la parte de las hojas secas. Recuerda que si tú no tienes restos orgánicos como partes, como troncos, como pedazos de ramas, pues hasta acá podríamos continuar, que es básicamente llenar con hojas secas. Recomendaciones para esto: tratar de que las hojas secas tengamos conciencia o cierta conciencia de dónde vienen. ¿Por qué digo esto? Bueno, suele ser muy común que en las plazas públicas pues llegan a juntar la basura de las hojas o de los restos de podas, y si queremos usarlos pues deberíamos de entender un poquito de, por ejemplo, qué tienen estos restos, porque puede llegar a pasar que estas hojas secas o restos orgánicos contengan cierta cantidad de desperdicios animales, ya saben, puede ser heces de los gatos o de los perros que se encuentren por ahí, y esto sí va a contaminar nuestra huerta. Así que la recomendación sería eso, no, tratar de evitar eso por completo, porque además de que puede ser un foco infeccioso, sí va a perjudicar de cierta manera a nuestras plantas y a su desarrollo. Una vez que tenemos la parte de las hojas secas, va la parte de la tierra. Aquí ya sea de que podremos llenarla con la tierra que tengamos a nuestra disponibilidad, en donde podemos hacer una pequeña mezcla con un poco de compost o cualquier tipo de desperdicio orgánico pero que ya esté descompuesto. Por ejemplo, yo acá tenía acceso a una pila de desechos de podas, y como básicamente después de cada poda apilábamos un poquito más encima, pues obviamente los restos más antiguos eran lo que se encontraba hasta abajo, y eso era exactamente lo que necesitábamos para el desarrollo de este bancal, ya que esto es una excelente fuente de carbono orgánico, de muchísimos elementos que van a mejorar no solo la nutrición de nuestro suelo, sino también van a mejorar su textura, que es muy importante para el desarrollo de todas las plantas subterráneas, igual de las que son aéreas, es decir, de las que sacan hojas, porque va a mejorar el desarrollo de la zona radicular. Así que la recomendación general será una parte de restos orgánicos de este estilo, es decir, ya bien descompuestos, puede ser también composta bien descompuesta, por cada 5 partes de tierra. Ya para finalizar, la recomendación siempre en general es que antes o después de cada siembra, y aquí no importa qué tipo de cultivo vayamos a poner, siempre hay que colocar un acolchado, porque nos va a beneficiar tanto para las temporadas de mucha lluvia como las de poca, como cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío. Entonces siempre será muy recomendable un acolchado, y este puede ser de cualquier tipo excepto aserrín,
Podríamos usar cortezas de árbol, claro que sí, eso es un poquito mejor, porque el acerrín es un poquito más complicado ya que va a capturar mucho nitrógeno del suelo para poder descomponerse, así que la recomendación es nada de ese estilo. Acá podemos usar entonces hojas descompuestas secas, restos de paja, restos de otros cultivos, pero aquí lo importante es siempre que estén secos, porque el objetivo es de que absorban un poquito de humedad y ayuden a que no se vaya a compactar el suelo poco a poco con las lluvias, además de que poco a poco se irán incorporando al suelo también y nos ayudarán a retener humedad y a conservar la temperatura en el suelo. Ya para estrenar este bancal, lo que yo sugerí empezar a cultivar es siempre hortalizas, no solamente que vayamos a consumir, ese es el primer filtro, sino el siguiente es que para comenzar siempre hay que empezar con algo bastante simple o muy sencillo, con el fin de ir entendiendo el ritmo para las huertas y también para ir asentando un poco el bancal. Así que plantas no muy exigentes, como es el caso de la lechuga, de la selga, de la cebolla, los rabanitos y hasta la zanahoria, podrían ser cultivos que prácticamente podemos sembrarlos durante cualquier época del año y que además es casi garantizado que tendremos buenos resultados. Acá ya entra la parte de los semilleros y yo en esta ocasión afortunadamente conseguí estas charolitas que son para germinar básicamente las hortalizas de forma individualizada, porque podemos colocar un par de semillitas y después hacer un repicado en donde seleccionaremos únicamente la más fuerte o la que mejor se vaya desarrollando en ese espacio individual, porque después de aproximadamente unos 30 o unos 30 días o unas 4 semanas podremos ya trasplantarlas dentro del bancal. Así que yo para la mezcla de este sustrato en específico voy a usar una pequeña parte de humus de lombriz por cada 2 partes de cualquier sustrato que tengamos a nuestra disponibilidad, como por ejemplo el caso de la misma tierra. Le agrego el humus de lombriz con el fin de mejorar las cualidades nutritivas del suelo y además también mejorar la parte de la textura, que ya les había mencionado que podemos hacerlo por medio de compostaje, y el humus de lombriz es básicamente eso, desperdicios completamente descompuestos, así que van a darle muy buena porosidad y una buena cantidad de nutrientes a nuestras plantas. Ya solo nos resta sembrarlas, cubrirlas y obviamente regar nuestros semilleros cada vez que notemos que empiezan a deshidratarse, y aquí pues podemos hacerlo a nuestro ritmo, viendo qué es lo que se nos va acomodando, y cada que notemos ligeramente seca la tierra obviamente hay que aplicar un riego. Para este sustrato, como puedes notar, no estoy ocupando algo muy complicado de conseguir. Aquí lo único que me hubiera gustado agregar es un poquito de perlita o algo que me ayude a mejorar la porosidad del suelo también, pero pues como no está en nuestra disponibilidad, pues lo único que va a pasar es de que tal vez las semillas van a tardar un poquito más en desarrollarse, las plantas no van a crecer tan rápido como normalmente lo muestro en los videos, pero por supuesto que se van a desarrollar y que después de sembrarlas en su lugar definitivo completarán su ciclo correctamente. Así que bueno, básicamente esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este largo video, que te haya sido de utilidad, y ya sabes que cualquier duda que tengas la puedes escribir acá abajo en los comentarios. Links a mis productos y mis redes sociales están en la descripción y yo los veré después en otro video.